nos fascina el género de la entrevista periodística. Y yo pensaba, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás de estas entrevistas que desvelan cosas de personajes a los que admiro por múltiples razones y que descubro cosas que desconocía? Y que mantiene esa postura un poco de sombra, de no dejarse ver, pero que da en el clavo, que hace la pregunta oportuna, que no se conforma con quedar bien, pero evidentemente siempre es muy, muy respetuosa. Y me provocaba una enorme curiosidad. Luego, cuando la conocí personalmente, pues pensé, es que responde exactamente a lo que yo había pensado de ella, sí. Sí, porque hay algunas personas que tienen una cierta elegancia de alma, y eso se traduce en lo que hacen y se traduce en lo que son. Así que nada, yo os dejo con ella, que os cuenten entre las tres qué ha pasado con este libro y qué le supone. Y os doy muchísimas las gracias. Es una auténtica alegría para cualquier editor volver a ver a la gente en las librerías, volver a tener estos encuentros con los lectores. Hemos pasado 2 años comunicándonos a través de una pantalla, que es algo bastante terrible, aunque yo digo siempre que los libreros han sido como casi los sanitarios. O sea, yo pensaba, por favor, libreros de guardia, porque es que nos hacen falta los libreros y nos hacen falta los lectores y por supuesto los autores. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido a celebrar este libro. A mí me gustaría comenzar felicitando a Eva por el camino a que ha llevado durante todo este tiempo. Ella también transmite una curiosidad y ha creado una colección que llama la atención y que tiene una cierta coherencia, y publica cosas que son diferentes, y eso tiene que ver con la mujer a la que presentamos hoy. Yo tengo un problema hoy porque el otro día estuvo Anachu en la cadena SER. Entonces, antes de pasar al estudio, no queríamos hablar del libro para no repetir las preguntas del libro, por una cosa así un poco supersticiosa, y también de no cansarte a ti mismo diciendo las mismas cosas. Y hoy espero no repetirme con aquello que dije en la cadena SER el otro día, que fue una entrevista que se escuchó muchísimo y que a la gente le gustó. Eso lo notas en la respuesta que obtienes en tus redes y todo esto, ¿no? A mí me pasaba como a Eva. Yo seguía a Nacho desde hace mucho tiempo, después de conocerla, incluso antes y después de ser entrevistada también por ella, ¿no? Y siempre me sentí como una especie de química con esa persona que, como dice Eva, estaba como una sombra, pero al fin y al cabo las sombras tienen mucha personalidad en el periodismo. Es decir, que al final acabas un poco harto del entrevistador o el periodista que se pone por delante siempre en las cosas, que pone por delante su personalidad como si fuera más importante que las personas que entrevista, y al final las sombras, gracias a su esfuerzo, es un esfuerzo más a largo plazo, te acabas dando cuenta que transmiten una personalidad y una coherencia. No solamente por la forma de preguntar, que también, que esta es una forma de preguntar y repreguntar, de meterse en las entrevistas a veces en un terreno que considera espinoso, y luego yo creo que cómo sale de esas, que ahora nos lo contará, que es ese momento en una entrevista en la que tienes que preguntar algo que es incómodo para la persona que responde y que puede estropearte toda la entrevista o puede hacer que esa persona y tú tengáis una conexión. Es una cosa mágica que yo creo que nunca se sabe muy bien cómo se va a salir de eso. No solamente por la forma de preguntar, sino por algo que yo creo que está latiendo en las personas, que no hablo ya como quien escribe, sino como persona que escucha la radio, que lee periódicos, es decir, como lectora, ¿no? Queremos
que nos muestren personajes interesantes. O sea, yo creo que una de las cosas que tiene este libro es la selección de personajes, ¿no? En realidad, alguien parece pensar que los lectores o los oyentes solo queremos famosos, solo queremos personas muy populares que estén en promoción. Y yo creo que lo que están esperando estos oyentes, estos lectores que nosotros somos, son personas que nos cuenten historias, que nos digan lo que piensan, que nos digan abiertamente de qué manera podemos reflexionar sobre el mundo, etcétera. Y yo creo que el abanico de personajes que hay en este libro pues hablan de la curiosidad de Anachu y también nos abren un poco la mirada a las cosas de las que tenemos que pensar en este momento. No solamente son artistas, por así decirlo, no solamente son artistas de la canción o de la literatura, también hay arquitectos, una disciplina que le interesa mucho a Nacho, arquitectos, diseñadores, y estamos como, yo creo que hambrientos de escuchar esas opiniones de la gente que hace un objeto, de la gente que hace una casa, de la gente que piensa en nuestra vida y en cómo vivimos y en cómo son las ciudades y en cómo tienen que ser y qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, de la gente que piensa en la química de la que estamos hechos. Es decir, que son muchas las cosas que nos trae los fines de semana a Nacho, que además tienen una relación con los reportajes que ella luego hace sobre arquitectura o sobre cosas que son misteriosas para mí, porque siempre pienso, ¿pero habrá estado allí? O esto lo ha hecho con unas fotos y ya está, ¿no? Digo, porque no para, ¿no? Pero ya digo que creo que los que se dirigen a nosotros desde los periódicos y los que se dirigen a nosotros desde la radio, no hablo de la televisión porque, en fin, es un territorio más complicado, tienen que saber que nos interesan muchas más cosas de las que normalmente se nos ofrece, que tenemos mucha curiosidad y que tenemos necesidad de que nos cuenten cosas. Creo que el confinamiento sirvió un poco para eso y nos abrió un poco los oídos. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo que a mí, pero cuando yo ponía enseguida la radio, leía las entrevistas del periódico y quería que me contaran cosas de verdad que me sirvieran para algo. O sea, era curioso que cuando entrevistaban a gente muy famosa decían, bueno, este periodo me está sirviendo para pensar en mí, para escucharme, para encontrarme a mí mismo. Tú dices, vete a la mierda, o sea, si solo te sirve para seguir pensando en ti, ¿de qué nos sirve a nosotros eso? Entonces estábamos esperando que nos hablara el médico, el sanitario, el piloto de Iberia, las personas que hacían cosas para podernos facilitar la librera, para facilitarnos la vida y para pensar en un universo mejor para todos nosotros. Yo creo que aunque Anachu no lanza mensajes a través de las entrevistas, sí que yo entiendo que hay una voz detrás que nos abre los ojos hacia ciertas cosas que son importantes para la vida, ahora para la colectividad, para el mundo en el que vivimos, y en ese aspecto encuentro que hay un universo muy coherente de personajes con muy pocos prejuicios, con personas que son muy populares y otras que no nos habían llegado hasta nuestros ojos, y yo le agradezco esta forma de preguntar tan discreta y que revela tanto al personaje con el que habla. Muchas gracias. Qué bueno escucharte, Elvira. Muchas de las reflexiones las compartimos. Enhorabuena, Eva, es un trabajo excepcional que a mí me emociona. Este libro me emociona por muchas razones. Hay una, y es porque, muy concreta, la más obvia, y es porque yo he asistido a la gestación de buena parte de estas entrevistas que hizo Anachu mientras yo estaba al frente del País semanal. Por tanto, sé lo que ha costado conseguirlas, conozco todo el proceso luego de edición, de diseño, de maquetación, luego esa sensación única cuando tú recibes la revista antes de que salga al kiosco y por primera vez la ves
físicamente en las manos y ves realmente cómo queda, porque no siempre las pruebas que tú recibes antes de que salga de imprenta te dan exactamente el tono de cómo queda, de cuál es el producto final que llega luego a los lectores, y en una revista como El País Semanal es muy importante también cómo se percibe todo. Por eso para mí es emocionante verlo. Luego también porque me recuerda otro tipo de emociones, ¿no? Haber tenido que lidiar con Anachu, la irreductible, la insistente, la testaruda, la WhatsApp, correo, oye, este personaje, oye, ¿por qué no hacemos otro en Roma, en Milán, en Nueva York, en Los Ángeles? Todo el día proponiéndote personajes casi siempre interesantes, pero algunos no tan obvios, y como buena freelance peleando hasta el último momento para conseguir el sí, para que diéramos la luz verde a personas en las que ella creía y que no siempre están en el radar. Como tú bien dices, Elvira, nos salimos un poco del momento de promoción, que yo creo que intoxicado es necesario, es importante, pero el hecho de que tengamos la vista tan fija, o que solamente contemos con, o que solamente los artistas, los autores, los escritores estén disponibles para los medios cuando tienen algún producto que vender, hace que muchas veces se pierda una reflexión sobre el trabajo y la obra que va más allá del libro que está en la librería, o de la película que está en el cine, o del último edificio, del último premio. Luego hay otras emociones un poquito más malsanas, en mi caso, que tengo que confesar, aunque sean un poco oscuras, que es la envidia pura. Yo también he hecho muchas entrevistas, fundamentalmente en radio y en televisión. Y claro, es un medio en el que el tiempo marca absolutamente todo, fundamentalmente porque las hago en directo, ¿no? Entonces ahí tienes un tiempo muy limitado y no puedes fallar como entrevistadora, porque en el momento que metes una pregunta de relleno, una que está mal tirada, una pregunta boba y tal, has perdido unos minutos preciosos, has roto la conexión. Tú lo sabes, porque en Radio Lindo tienes que aprovechar el momento. Entonces a veces para establecer una cierta conexión con los invitados, conseguir que se olviden de que están en un estudio de radio y de televisión, claro, tienes que ensayar una complicidad, fingirla en algunos casos, pero en cualquier caso, y no estoy hablando de entrevistas políticas porque eso es otra liga, eso es otra dimensión, no tiene nada que ver, que a veces hace que la entrevista se quede muy epidérmica, ¿no? muy superficial. Joder, es que Nacho pregunta muy bien, se nota que ha trabajado las entrevistas, pregunta, va directa, utiliza meandros, al final vuelve a lo que ella le interesa, surfea muy bien entre lo personal y lo personal, lo íntimo, lo que tiene que ver más con la carne y con la piel, pero también en el valor más intelectual del trabajo de tus entrevistados, pero siempre lo haces desde una cierta distancia. Entonces, esa distancia, que en esta época de redes sociales se ha perdido como valor en el periodismo, porque nosotros como lectores empezamos a premiar más cuando no hay esta distancia, cuando el periodista coleguea o juega a hacer la pelota a los invitados. Eso nunca está en las entrevistas de Anachu, y eso curiosamente se ha convertido en una rareza y en un valor añadido a lo que nos ofreces cada domingo cuando leemos tus entrevistas o cuando te leemos, ¿no? Yo aprendí a decir Zabal de Ascoa después de leerla mucho en el periódico. Te invité para que de vez en cuando en la radio colaboraras cuando yo estaba los fines de semana haciendo. Nacho además es una gran divulgadora, porque esa pasión que tiene por el arte, por el diseño, por la arquitectura y por el urbanismo, lo transmites en todas las páginas, que ahí es donde, ¿no?, te relajas más escribiendo, y donde se ve que, aparte de preguntar muy bien, escribes francamente bien. Pero en fin, hay una emoción también muy especial en un oficio tan efímero como el nuestro, ver que en otro formato, en el formato de un libro, las entrevistas que podían tener un sentido situadas en el tiempo y en el espacio, perduran, tienen valor per se, se leen con
con agrado. Yo las había leído prácticamente todas y sin embargo he vuelto a disfrutarlas, he vuelto a meterme dentro de los personajes. Es una especie de oda a que nuestro trabajo no es tan efímero y tiene un sentido que trasciende la publicación y luego esas 27 joyas que son las codas a cada una de las entrevistas con tu propia introducción, la que hace Antonio Muñoz Molina, poniendo en valor el arte y el oficio de la entrevista. Es un manual para cualquier periodista o para cualquiera que aspire a serlo, para cualquier lector curioso y atento, porque te enseña a poner valor este oficio, ¿no? Cómo pelear para conseguir un personaje, cómo tratar que, creo que lo dices en alguno de ellas, que no sea ni la empatía ni vencer el miedo a empatizar demasiado o también a incomodar a la hora de hacer las preguntas, cómo superar los malos humores, porque claro, las estrellas son muy complicadas y los autores, querida Elvira, tenéis egos, iba a decir inmensos, complicados de gestionar. Pero luego el propio periodista, la propia periodista tiene también momentos, y tú eso lo reflejas también en esos apuntes que no ven la luz en la revista, cuando estás cansada, cuando estás enferma, cuando estás preocupada, cuando tienes que hacer un viaje largo, cuando han acabado con tu paciencia. Bueno, cómo templar gaitas con el entrevistado y contigo misma es muy complejo, y por eso me gusta mucho todo lo que tiene de oda al oficio, y a perseguirlo y hacerlo con profesionalidad. Y luego lo último, y tengo muchas preguntas para hacerles si luego queréis, aparte de participar vosotros. Creo que Nacho es una entrevistadora excepcional de mujeres, de grandes personajes. Creo que además serías una excelente entrevistadora de mujeres anónimas. Eso, en ese registro yo no te conozco. Pero tú me hiciste... Bueno, acá. No. Que tú me ampliaste mucho o sea, es que te estoy interrumpiendo. No me interrumpes. Bueno, pues... el micro. Cuando Monse me llamó, cuando empezó a ser directora del País Semanal, es que quería empezar dando las gracias, pero bueno, solo una pregunta a esto. Su primera pregunta, es que está en el libro, lo cuento, ¿no? Sí. Su primera pregunta me invitó a comer y me dijo, ¿tú te atreverías a entrevistar a La Pantoja? Y yo dije, sería un reto, pero una persona que cobra, para que no nos va a dar una buena entrevista. Y al final acabamos haciendo a María Jiménez. Una de mis favoritas. A mí también es una de mis favoritas, ¿no? Sí. Para mí. Pero quiero decir, tú tenías esa amplitud mental y para mí, fantástico poder hacer... O sea, la cuestión es que la persona tenga algo que contar y que tenga una vida que merezca ser contada. Claro. Pues eso, en la línea de lo que decía Elvira, Perdón. nos creemos que solamente hay interés por los grandes personajes, que obviamente sí, y eso es. Pero tú no te Pero lo hay crees. hay muchas historias que están de personas comunes y normales, que son grandes historias. Es lo que más cuesta en el periodismo, encontrar esas personas, porque porque están fuera de las notas de prensa, de las ruedas de promoción, y nos cuesta más. Pero de verdad, creo que aquí sois amigos, conocidos, de la forma en la que Nacho ha conseguido indagar en la sensibilidad de mujeres, sobre todo mujeres que tienen ya una edad, que tienen una trayectoria, que te cuentan cosas que no le habían contado a nadie. Y no solamente hablo de abusos o de circunstancias difíciles, sino que se abren, es algo a lo que no estábamos acostumbradas. Y eso es algo que despuntaba de tus entrevistas antes de que empezáramos a trabajar de forma directa. Y yo creo que ahí ya se ha abierto una forma de aproximarse, siempre manteniendo la distancia, que a mí me enamora y me emociona profundamente. Gracias. Bueno, en esta situación, la verdad es que lo que quiero hacer es dar las gracias enormemente a estas cuatro, con Lola. Bueno, mujeres, ¿no? Aquí está rodeada de 4 mujeres, seguramente no es un azar que seáis tantas, y los hombres sois súper bienvenidos. Para mí es una fortuna haber podido hacer este libro. La razón por la que dije que no al principio, Eva, fue porque pensé que las entrevistas ya estaban en
la web y entonces que cualquiera podía acceder a ellas. Entonces luego lo pensé un poco y hablé con personas, Javier fundamentalmente, mi marido, y me dijo que sí, que lo hiciera, que a lo mejor nuestros hijos algún día leíais alguna, cuando fuerais mayores o cuando os apeteciera, y que en cualquier caso, pues sería importante porque sería distinto. Entonces yo le propuse a Eva pues hacer la coda que tú dices, ¿no? Porque me pareció que a lo mejor a mí cuando estudiaba periodismo me hubiera resultado interesante. No es tanto un recetario de hay que hacerlo así o así, porque ni idea, cada una es distinta y hace cada uno lo que puede y cómo puedes, sino la circunstancia real, en la que a lo mejor una entrevista pues fue, hay una que explico, Ishiguro, para La Vanguardia. Tuve que ir donde Cristo perdió el gorro, estaba en Iowa, y dijo que no había entrevistas. Y entonces yo estaba en un programa de becas, porque efectivamente las entrevistas me las encuentro cuando algo me gusta y pienso, esto le podría interesar a más gente. Antes mi modelo era mi madre, esto le podría interesar a mi madre. Esto le podría interesar a, no sé, a alguien, aprendo cualquier cosa de ciencia. Cuando tuve cáncer pensé, el primer cáncer pensé, no quiero saber nada. El segundo pensé, pues yo hubiera querido saber esto antes. Yo qué sé, desde las cosas que hacen daño hasta las cosas que se superan de una manera, hasta saber lo que es metástasis, porque la palabra metástasis yo pensaba que era sinónimo de muerte. O sea, todas esas cosas que vas aprendiendo como persona, y como tu oficio es escribir, piensas que a lo mejor hay alguien más que no lo sepa y que pues agradecería a lo mejor leerlo, ¿no? Entonces ese es un poco el punto de vista. Pero me voy. Lo de Ishiguro fue que yo tenía las preguntas escritas y lo que hice fue romperlo en tiritas y distribuirlo entre la gente que iba a ir a la lectura. Porque él no te daba la entrevista. Él no, me la había dado pero me la quitó. Entonces para compensarme me pusieron al lado suyo en la cena. Y yo, es que no sabía si clavarle el tenedor, si clavármelo a mí, si llorar, y de hecho lo cuento en el texto, ¿no? Fui una vez literalmente a llorar al baño porque tenía mucha rabia. Y luego otra vez fui a pensar. Entonces pensé, nada, en la lectura coges las preguntas, las rompes, se las vas pasando a la gente del público, los convences para que hagan la pregunta, algunos los conocía y así hicimos la entrevista. Que no suele ser así, desde luego para El País Semanal nunca ha sido así. Pero explico un poco todo desde el principio, pues a veces colándote en un sitio. Estas entrevistas no se pueden hacer, todas las que hay aquí son las del País Semanal. Y era mi sueño cuando empecé a estudiar periodismo, hacer las entrevistas del País Semanal. Por dos cosas. Uno, porque me gustaban mucho las que publicaban, yo qué sé, Sol, Rosa Montero. Eran como las grandes entrevistas, ¿no? Y eran entrevistas que te hacían conocer a gente, a personas. Era casi como biografías, que es un género que a mí me interesa mucho, para entender un poquito más la vida, ¿no? Y entonces, pues, y además había espacio para preguntar y espacio para contar. Y cuando hay espacio, una tentación, a lo mejor en otros medios, es pensar que la entrevista puede ser muy larga, al revés. Yo creo que se tiene que abordar todo lo que se pueda y para eso se necesita tiempo. Y sintetizarlo al máximo, quitar todo lo que no añade, porque todos hablamos con muchos anacolutos, o casi todos. Decimos muchas veces yo, que en castellano no añade nada. Entonces ahí vas quitando para dejar entrar información que a la gente le va a poder interesar. Y bueno, pues he tenido la suerte a base de hacer otras cosas, a base de hacer muchas casas, a base de hacer de todo, un poco chica para todo. Es siempre la sección de cultura, es verdad, que es una sección muy especial. Y bueno, de encontrar gente que confía en mí para hacer algo más que arquitectura o que sociología o también yo creo que tuve mucha suerte por lo que tú dices, porque la ciudad explica la vida entera y explica la vida de las personas. Entonces también cuando pude hacer ese salto de pasar, porque ya me encontré con un cierto nivel de conocimiento, había leído algo y con un cierto nivel de seguridad. Y entonces te atreves a pasar a otro ámbito, ¿no? Que es más amplio, ¿no? Que es la ciudad. Y entonces me pareció que todo estaba relacionado. Esto es una obsesión que tengo, ¿no? Tú lo decías el otro día. A mí me parece que cómo vestimos, la cara que tenemos, cómo nos movemos por la ciudad, cómo calzamos, ha ido cambiando mucho. Yo recuerdo cuando fui a hacer cobo a Estados Unidos y veía a las abuelitas vestidas todas de
pues rosa, verde, y pensaba, mira qué alegre comparado con, no sé, las cosas negras que había aquí, ¿no? Y todas con zapatos deportivos que pensaba, pues claro, así no se caerán. ¿Qué tienen que hacer las viejecillas vestidas de negro y con tacones en nuestro país, ¿no? En algunos sitios, ¿no? Entonces vas viendo la relación que tiene todo. Y fíjate cómo vamos todos, pues, cómo se usa la ciudad, todo. Creo que tiene una relación. Y lo que creo que intento explicar en las entrevistas es esa verdad. La verdad de las zapatillas deportivas, ¿no? No de las zapatillas de estar por casa, porque eso es la intimidad de cada uno. Y eso cada uno lo expone en la medida que quiere, en la medida que lo retrata, ¿no? Pero yo tengo que entender yo, que es la única receta que puedo dar como periodista, entender yo para explicar. Si no lo entiendo, no voy a conseguir explicarlo, ¿no? Y en las entrevistas es un poco lo mismo. Y entonces tú preguntas, es muy incómodo muchas veces, porque piensas, oh, me estoy pasando, venga, hazlo. O espera un poco, o vamos a ver que te hable de otra cosa, o los ves, hay algunos que quieren hablar de algo, pues los dejo que hablen. Pero claro, si no tienes tiempo, tampoco puedes hacer eso, ¿no? Pero es un privilegio, o sea, poder preguntar a la gente, sobre todo que te conteste, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando rompes la barrera, ¿no? Yo creo que lo dices en referencia al arquitecto Arren Koolhaas. No sé si rompí la barrera ahí, ¿eh? Porque... Sí, pero bueno, con él, o por lo menos no lo cuentas, a diferencia de otros personajes en los que se acaba la entrevista y luego te invitan a cenar o a comer, o luego tenéis... Que eso es fascinante también, porque es un lujo, ¿no? El poder, o sea, el que abran tus puertas, abran su intimidad. Bueno, es gente que tiene cosas que contar, pero con Koolhaas decías algo, y es como, en un momento se produce el chip en el que tú, o sea, el que deja de haber esa tensión entre este periodista me quiere pillar y yo tengo que decir algo inteligente, y de repente hay un momento brillante en el que sencillamente tú quieres hablar, tú quieres preguntar para retratar realmente lo que es, lo que él piensa. Eso no siempre es fácil, ¿no? Y eso hay veces cuando vuelves con la entrevista y haces la transcripción y no tienes tan claro si lo has conseguido, ¿no? Pero me da la impresión de que aquí posiblemente las mejores entrevistas es cuando has conseguido traspasar esa barrera con el entrevistado, ¿no? Yo... Elvira. No, se me ocurrían al hilo de lo que tú decías dos cosas, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando haces terapia, pensaba, los psiquiatras o los psicólogos y tal tendrían que conocer la casa de la persona con la que están hablando, porque si no conocen la casa no saben el medio en el que a esa persona le están pasando, el hábitat de esa persona, dónde le están pasando esas cosas. Entonces pensaba en la dificultad ahora con tanta entrevista virtual, de ya no solo porque sea en pantalla, sino porque no ves lo que le rodea. Pasan las entrevistas de promoción que tienen así como una especie de cartel detrás y dices, sí, pero yo quiero ver algo más de los objetos de esta persona. Y sus calcetines, por ejemplo, que dicen. ¿En serio? ¿Sus zapatos? Bueno, la decoración de su casa, cómo ha puesto su casa, ¿no? Pero, y a raíz de eso se me ocurría que tal vez podíamos reflexionar sobre qué es la intimidad, ¿no? Porque yo creo que es algo que se ha distorsionado mucho, porque como hacemos muchas entrevistas a personajes muy famosos, ellos ponen barreras, que esto es la intimidad, y tú dices, mira, no, esto es normal, que tengas hijos, que te cases, que te enamores, debería estar en una conversación, no tienes por qué ponerme esta barrera, ¿no? Y de hecho, yo creo que hablan mucho más sobre su vida, un arquitecto, un diseñador, con mucha más fluidez y simpatía y calidez que a lo mejor un actor o una actriz que piensa que tiene que guardar todo eso, que es a lo mejor porque piensa que su vida es muy especial, ¿no? ¿Dónde llegabas tú? ¿Hasta qué momento llegabas tú? ¿Qué es lo que creías que podías traspasar sin faltarle el respeto a esa persona? No creo que... Yo desde luego no tengo ninguna fórmula para eso. Cada caso es único, digamos. Pero sí que te doy toda la razón con lo de las casas. Yo suelo pedir ir a la casa y a veces es incómodo, porque la gente dice, bueno, no sé, un bar debajo de casa, no hay ruido y tal. Yo lo intento. Muchas veces lo consigo. Y en las casas efectivamente ves muchas cosas. Pero no es tanto por retratar la casa
como por otras cuestiones. Por ejemplo, en tu casa sueles estar más cómodo. Y si estás más incómodo, también eso es revelador de algo, ¿no? O el hecho de que no puedas estar en casa o no quieras estar en casa. ¿Quién está en casa? Lo que pasa, lo que ves, si tiene plantas, si no tiene plantas, si suena una lavadora. Me acuerdo que cuando entrevisté a Milena Tusquets puse que sonaba la lavadora. ¿Por qué sonaba? ¿No? A veces solo una pincelada, lo que en periodismo llamamos color. Entonces me parece que todo eso ayuda a entrar en el personaje. O si la persona colecciona. Me acuerdo que una vez leí una entrevista, no la había hecho, a Fernando Sabater, y decían, tiene la casa llena de bibelots y tal. ¿Sabes? O sea, y de caballitos y de no sé qué. De muñecos. Sí. De muñecos. Entonces todo eso te va, yo creo que te va creando, te va haciendo entrar en la persona. Pero también pienso lo que te decía, ¿no? Que uno en su casa es de otra manera. Y en su casa hay que no, o sea, quien no ofrece agua o un té en su casa, no te lo va a ofrecer en ningún sitio del mundo. O sea, ¿no? Digo yo, ¿no? Por aquí no te ofreció ni una toalla cuando ibas empapada de arriba abajo. Me había ofrecido, ¿quieres algo? ¿Quieres algo? Una toalla. Porque llegué pero chorreando. De hecho, bueno, sí, pero lo está explicado ahí. Y una cosa para mí interesante lo que decíais antes, es verdad que yo soy una persona muy pesada, insistente, porque a lo mejor por egocentrismo, ¿no? Yo me creo que cuando algo me interesa a mí, pues tiene que interesarle a la gente, porque es muy interesante, ¿no? Entonces, te entran ganas, esto también es un defecto de ser freelance, que vas por la vida como, esto habría que contarlo, qué historión. O sea, tienes esto en la cabeza, entre periodista y tal, que se te despierta, que es imposible contarlo todo, ¿no? Y entonces, esto es un poco lo de Calvino, ¿no? El fotógrafo que no vive la vida porque va todo el rato pensando en encuadrar o lo más fotografiable posible, lo mejor lo ve a través de la lente de la cámara, pues un poco, hombre, no tanto, pero sí que vas pensando que puede ser. Pero también es verdad que nos pensamos que en los muchos periódicos siempre sale lo mismo, pero a veces sale lo mismo por falta de imaginación de los jefes. O de los redactores, o porque no saben más, o porque hay gente que no habla bien, o porque pues este ya es un valor seguro, o porque, y además lo dicen, con perdón, tú has sido jefa mía y no, ya soy una jefaza, pero, o sea, yo siempre digo que los buenos jefes siempre te dicen, o convénceme, o quién es este tipo de preguntas. Los malos jefes, no, este no lo conoce nadie, o a veces no lo conocen ellos, muchas veces, pero... Y entonces yo sé las preguntas que hacen los buenos jefes, que son estas, ¿no? De, ¿por qué? O a veces, o por qué, o véndemelo directamente, o qué hago para venderlo yo. O, entonces es más una pobreza de alguien que no sale, o que no lee mucho, o que lee solo un tema en concreto, o que lo suyo es la música, o lo suyo es, pues yo qué sé, el macramé, lo que sea, y no tiene esta curiosidad, ¿no? Y en cambio a los lectores les puede interesar científicos, les puede interesar lo que sea. Por eso es tan importante el trabajo de los freelance, porque las redacciones al final son ecosistemas también, y luego al final acabamos, bueno, claro, cada uno aporta lo que vive, su entorno, pero sí que acaban teniendo una visión más reducida. Tú acabas vendiendo lo que crees o lo que sabes que a tu jefe le va a gustar, tú no te arriesgas, el jefe no se arriesga y tal, y entonces se crean esas dinámicas que empobrecen al final. Por eso es tan importante eso, una freelance que tiene hambre, que tiene ganas, que te da una mirada y que luego te dice, ¿es esta entrevista que no quisiste? Se nos han adelantado, ¡pumba! Y ahí te clava en el corazón un enlace a otro periódico, a otra publicación que lo ha publicado, algo que tú no supiste ver en su momento. Lo que me interesa mucho es cómo ha cambiado, porque tú dices, no, yo no puedo dar recetas, no puedo explicar. Bueno, a lo largo de 30 años haciendo entrevistas, sí que hay cosas, o sea, si hay una parte del oficio que vas aprendiendo. Tú comentas en alguna de ellas, tú no puedes ir cabreado a una entrevista, aunque te hayan cancelado, aunque te hagan esperar 2 horas, aunque te hagan esperar no sé cuántas horas y tal, tú no puedes sentarte delante del que es otra señal, exacto, es otra señal de respeto y de distancia, ¿no? Pero sí que me gustaría saber cómo ha cambiado a Nacho como entrevistadora a lo largo de este tiempo. O sea, cómo te aproximas ahora a los personajes que te ha dado el oficio para poder abordarles, para poder atreverte a incomodarles o para saber
¿Dónde está el punto justo dónde paro, dónde sigo? Porque tú rascas mucho, tú presionas mucho a tus invitados, a tus entrevistados. Es un poco lo que preguntas tú y lo preguntabas el otro día, lo de la intimidad, ¿no? Es que no lo sé cómo llego muchas veces, de verdad, ¿eh? Parece que no lo quiera contar, pero es que no... Es que, a ver, ¿cómo he cambiado en todos estos años? Pues tuve la suerte o la desgracia de empezar preguntando a diseñadores. Hay diseñadores como Miguel Milá, fantásticos, sí, pero hay otros que es que no había que rascar allí. O sea, entonces, después de ese trabajo que era súper difícil, de verdad, me tocaron los arquitectos, que eran mucho mejor, había mucho más que rascar, pero unos egos y unas teorías y y yo creo que allí ya llegué bastante preparadilla, o sea, con este tema, la verdad, o sea, todo lo demás me parece más fácil. Y al final los escritores, los científicos, es que hablan de la vida, sí, y lo que les importa es la vida, sí, y se reflejan y todos tienen madre, padre, lo han pasado mejor, peor. Entonces, para mí la clave de que se pueda producir eso es que haya tiempo. Que haya tiempo porque de repente ellos también te descubren a ti y a lo mejor haces preguntas que no son las habituales porque has dedicado tiempo a preparártelo. Yo que sé, por ejemplo, Mercedes Milá, que tampoco sale en el libro, ¿no? Pero pensé, ¿qué le pregunto a una tipa fantástica, pero que ha salido con un trozo de caca por la tele, diciendo que esta es su caca? O sea, explicando que ha tenido una depresión, tratándose de la depresión en un programa de televisión. Sí, muy exhibicionista, ¿no? ¿Qué le pregunto? Entonces, pues empiezas a ver, pues esto ya se lo han preguntado, pues lo siguiente, ¿eh? O sea, yo veía que la gente decía, ¿cuál es tu ¿quién sería tu entrevistado favorito? Típica pregunta cuando no tienes tiempo de preparar, ¿no? Y ella decía, pues el rey emérito, imagínate. Y entonces, pues le preguntas ya directamente, pues, ¿qué le preguntarías al rey? Y entonces te ahorras una pregunta, porque lo otro ya lo están repitiendo, pues, y no van a llegar a ningún sitio, pues a ver qué dice ahora, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces lo de la intimidad, yo creo que es lo que tú decías, Monse. O sea, hay un momento que la otra persona te reconoce como un igual en cuanto a ser humano. Y entonces se da cuenta, te reconoce tu trabajo, no sé cómo explicarte. Y entonces... yo qué sé, por ejemplo, me pasó con Margot Glantz, ¿no? Que era más maravillosa y de hecho hemos quedado con o sea, es que es amorosa total, ¿no? Y entonces es una mujer muy segura, como tantas mujeres, una mujer que se quedó sola en determinado momento, como tantas mujeres poderosas y potentes. De hecho, ahora me resultaría más interesante una mujer poderosa y potente que no esté sola, porque es que son excepcionales, de verdad, y seguramente lo que son excepcionales son los hombres también, que o no sé, o no sé, pero que no esté sola, no entendía eso. O sea, que no esté sola por todo, o por separación, o porque no haya podido compaginar vida con obra, o porque no haya esta cosa de Silvia Plath, ¿no? De estar haciendo los macarrones con una mano y con la otra estar escribiendo. Sí. O sea, aquí están mis hijos y ellos me han visto, o sea, yo a veces decía, pero ahí estaba tal, pero he aprendido a escribir con la vida de fondo. Pero con estos arrancándose las orejas o con un amigo que estaba por casa, ¿sabes? Y piensas, eres insensible. Mala madre. Lo que sea, ¿sabes? Porque tienes un muerto, una necro, o lo que sea que tienes que entregar. O bueno, pues entonces eso también te da cercanía con muchas mujeres. No es que vayas contando, es que yo creo que se da por hecho. Por a lo mejor un tipo de pregunta. Y entonces a lo mejor eso se presta a que alguien... Pero no sé, intimidades, te puedo decir algunas concretas, ¿no? Por ejemplo, Jenny Holzer, caso este de violación. He dejado a Margot en medio. Esto también es muy típico mío y es fatal. Jenny Holzer, lo que pasó es que le pregunté que por qué coleccionaba dibujos rotos. Y entonces empecé a tirar de ahí y claro, estaba lo de la violación y todo. Es que es muy raro que un artista coleccione obras rotas, ¿no? Y no me cuadraba con nada, pero tampoco hubiera imaginado esto, ¿no? Y Margot, lo que pasó es esto, esta mujer tan 90 años, tenía 89, entonces fenomenalmente vestida, había venido a los premios de la Fundación Loewe en el Ritz, que nos reservaban una sala para hablar, todo perfecto, culta, maravillosa, generosa con su tiempo, y de repente le hice una pregunta sobre la seguridad y sobre la inseguridad, y de repente la hice dudar y me dijo, ¿usted cree
me dijo, pero usted cree, así como pensando, niñata que me vas a preguntar a mí, ¿no? Y entonces yo dije, no sé, igual me equivoco. Y entonces ella, con toda su generosidad, me dijo, bueno, mejor no. O sea, lo que hizo fue ponerse en mi papel, jugar conmigo, ¿sabes? Pero eso que cuentas de Jenny Holzer, claro, ella cuenta una cosa que no había contado, los abusos que había recibido de alguien de su familia, además, una chica de una familia bien, sin ningún tipo de problema económico. Hay una parte que me emociona, a mí me gusta mucho la entrevista, no por eso, que es importante y es revelador, por cómo habla del arte y de la cultura. Tú te aseguras, cuando alguien se abre y se desnuda ante ti, que luego quieren que eso salga publicado. Y en este caso ya lo único que te pidió es que no fuera el titular de la entrevista. Claro, para un editor renunciar a algo tan... Claro, tú ves otro lado. Claro, Holzer es menos conocida aquí, pero claro, es algo... pero es importante la confianza de ella también a la hora de decir, te lo estoy contando después del ataque de tos que le dio, Eso es importante también, cómo estableces la confianza que depositan en ti, ¿no? Porque no me conocen. Y por ejemplo, eso me pasó también, y por eso estoy agradecida con Patti Smith. Fue por confianza, y me contó lo de su hija, que había dado en adopción. Yo simplemente le pregunté si la había vuelto a ver. Y no lo había contado, entonces también, fíjate, fue otro ataque de tos. Entonces me dijo, ¿podemos hablar más tarde? Porque fue por teléfono. Y yo le dije, por supuesto. Y entonces me envió un mensajito y me dijo, llámame en 45 minutos. Y la llamé, y entonces se ve que me gané su confianza por eso. Es que no sé tampoco cómo va la gente. Porque a ver, si alguien tose, que le dices, ¡ah, contesta! ¿Qué tienes que hacer? ¿No? Sí. No sé. Me vais a perdonar, perdón. El micro. Perdón, solo una opinión personal. A Nacho, del poco tiempo que la conozco, aunque cuando lees a alguien mucho tiempo te parece como que sois amigas del alma, no sé muy bien, estas extrañas conexiones que crean las palabras escritas. Nacho tiene una característica, que yo creo que la tiene, que es, yo llamaría la tranquila determinación. Por lo que yo le conozco, o sea, ella va a ir allí, pero tranquilamente, o sea, sin grandes aspavientos. Eso es una característica muy difícil que yo creo que ayuda mucho para tu trabajo. Pero intuyo, la gente te hace unas confidencias enormes, pero cuando has venido conmigo yo hablo sin parar, porque me da un apuro horrible. Digo, no sé por qué le hablo tanto a esta mujer. Será porque sabes escuchar, que no es una característica muy poco común. Pero intuyo que ¿qué son las vidas interesantes? ¿Cuáles son las vidas interesantes? Yo creo que las vidas interesantes son aquellas que otros se toman la molestia de mirar. Y pueden ser vidas interesantes cualquiera de los personajes que tienes allí, que además me gusta porque están muy variados, pero son vidas interesantes otras vidas si alguien le dedica el tiempo de mirarla y de mirarla desde arriba. La mayoría de los personajes que tú has sacado allí no los has sacado en un momento a lo mejor incluso de promoción o incluso de su mayor esplendor. Muchos de ellos incluso están en su declive. O, bueno, no en pero un esos declive, me encantan. Yo tenía claro, una que son jefa maravillosos. que decía, basta de viejos. Pero no, o sea, que no están a lo mejor en su momento más, como dicen mis hijos, ¿estás muy arriba o estás muy abajo? Bueno, es que no importa, porque tú estás mirando a la persona más que al personaje. Entiendo que, como tú dices, que lo que te gusta de las entrevistas es entender una vida. Y cuando te acercas a esas personas como personas, que quieres entender su vida, que es que yo creo que le sacarías muchísimo jugo, como ha dicho Monse también, entrevistando, no sé, a una cajera de supermercado, porque todas las vidas son interesantes, si alguien las sabe contar, y para saberlas contar antes se tiene que tomar la molestia de mirarlas. Esto, perdón. Bueno, todas las vidas son muy interesantes. A veces. No todas, no, te lo unas digo porque cuantas. Estaba pensando en una época en la radio que se acabaron las entrevistas de promoción de actores y actrices jóvenes. No lo soporto más. No lo soporto. No porque no sean buenos en lo que hacen y tal, sino porque, bueno, necesitas un tiempo. Todo el mundo necesita un tiempo y un recorrido y tal. Y cuando oyes la misma cantinela de qué tal, es fenomenal, es que nunca habíamos trabajado con un equipo, mejor nos llevamos y tal. Claro, pero bueno, también forma parte de, no es lo mismo entrevistar a una persona
a una actriz, a mí es que me gustan las entrevistas de viejas, es que me encantan, es que se saca un jugo nutritivo y luego ha habido tantos años que han estado desaparecidas de la vida pública, desaparecidas de los periódicos, desaparecidas de las publicaciones. Es decir, no había forma de leer algo que tenía que contarte una mujer con determinada, porque sencillamente eran invisibles, ¿no? Y entonces me parece como una especie de justicia poética y de reparar, porque además realmente son nutritivas. Es una pasada. Nutritivas, hay experiencias personales, artísticas, tal, que te dan para estar luego rumiándolo durante mucho rato. Sí. ¿No? Y mira, dos cosas. Luego también el llegar a poder hacer entrevistas a determinada edad. Porque no se pregunta igual. Imagínate que por una carambola a mí me hubieran dejado hacer las entrevistas del País Semanal. Imposible, pero imaginaos, con 30. Es que es imposible. Tú no preguntas igual si no has tenido problemas con tu pareja, si no has visto la muerte, si no has perdido a tu madre o a la persona que más quieres del mundo, si no has tenido hijos, si no te peleas con tus hijos, si no... Es que es imposible. Sí, no preguntas igual si no has acumulado... Y aparte, bueno, yo creo que hemos empezado todas a trabajar muy jóvenes, ¿no? Entonces sabes algo de eso, sabes algo de lo que eras cuando a lo mejor pudiste hacer una entrevista a los 19 años, lo que sabías, lo que eras, la ignorancia, ¿no? que tenías, ¿no? Pero yo creo que habéis dado con el signo de los tiempos, que se valora mucho el ser joven, ser personaje o personaja, y eso no es solamente quien les he entrevistado, sino ocurre con los escritores, es decir, la madurez y, no sé si decir la vejez, la madurez y la vejez, se valora mucho menos, eres como menos interesante, a un nivel, no sé, eres menos festivo, menos interesante, menos... Yo escucho, si dices, tú no podías haber hecho estas entrevistas con 19 años, pero ¿no? Ni con 35. Ni con 35. Ahora es verdad que se escriben libros sobre la experiencia personal con 28 años. Y eso de pronto se convierte, o sea, ahora hay como una especie de proliferación de memorias de gente que tiene 25 años sobre su infancia que ocurrió hace 10 años. Entonces dices, hay que esperar un poco en la vida para todo, pero no tenemos tiempo, queremos consumir inmediatamente lo que dice esa persona la van a llevar a las radios, la van a llevar a las teles, va a conseguir tener una presencia continua en los medios de comunicación. Y las personas maduras empiezan a dejar de interesar. Porque yo no sé si ha sido siempre o si ahora hay algo que han favorecido el ser personaje en las redes o algo así, se ha favorecido algo eso, ¿no? Pero yo desde luego creo que al fin y al cabo los lectores en general somos gente madura, o sea, que como que habría que tenernos un respeto, y que ¿no? somos más y que nos contaran cosas de personas que ya son un poco complejas, complicadas, que tienen un pensamiento complejo, que les han pasado cosas en la vida, que no están contando eso de ha sido fantástico, nos llevamos fenomenal en el rodaje, no sé qué, porque es que hay veces que te da esta vergüenza, o sea, dices, no puedo escuchar esto más, ¿no? Te parece falso, postureo y todo eso. Pero, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, no? O sea, hay que... Ahora cuando salió este señor que quería que le hicieran caso en los bancos... Sí. Yo decía, ¿por qué hay que decir que es porque es viejo? A mí me pasa igual, yo también quiero que me hagan caso en los bancos, o sea, quiero que me hagan caso en los bancos, en un montón de sitios que me siento perdida en este mundo, ¿no? Y que está todo a favor de personas que se mueven mejor que nosotros, ¿no? Entonces lo bueno de este libro es que son personas con experiencias. No sé, ahora estoy pensando, jóvenes, es que claro, la más joven será Susana Rodríguez, que es la atleta paralímpica que ganó el oro, que claro, menuda, es como si hubiera vivido el doble de los años que tiene, ¿no? Sí, y John Palairi, que no está mayor, y Valeria, decía, ya, claro. Sí, Valeria es joven. Sí, Valeria allá sí. Pero esto que dices, sí, mira, antes hablábamos de las violaciones, ¿no? Pues la anterior jefa, una jefa maravillosa, Amelia Castilla también, me decía, pero oye,
es que las han violado todas o qué pasa. Digo, no sé, esa es la pregunta, ¿no? Es que ¿por qué te cuentan esto a ti? Pues no sé, pero... Y de hecho, una no la publicamos, ¿sabes? O sea, una la dejamos de publicar y era su hermano, o sea, es que era una historia, una persona bastante conocida. O sea, pues no, porque no puede ser. Pero esto, fijaros, yo cada vez que sale lo de los curas, ahora pienso lo mismo. Cuando empezó con el Me Too, sí, claro, ¿y por qué a todos os ha pasado, no? ¿Y por qué lo contáis ahora? ¿Y por qué los cuentan ahora? Pues a lo mejor ahora entenderán por qué cuentan lo de los curas ahora. Porque lo están contando juntos. Porque antes lo han intentado contar y no servía de nada. Y todo ese esfuerzo no se hace para que no sirva de nada. Porque es muy doloroso. Claro. Y aprendes a vivir con ello y aprendes a protegerte de los abusos. Pero los abusos no son solo que te violen, que es tremendo. Es que cuando te pagan, cuando cenamos, cuando no sé cuántos, o que cuando entrevistas te pongan la mano en la pierna. Y tú, ¿ahora qué hago? Como se acaba, ya cuando acabemos la entrevista ya nos guardaremos bien y tal. Lo que sea, ¿no? Que tampoco suerte no me ha pasado muchas veces, pero me ha pasado bastantes. A lo mejor no haciendo entrevistas, pero antes. Sí. Es una catarsis colectiva lo que está pasando con los hombres abusados, que entonces eran niños, y que lo estamos viendo porque están perdiendo. Pero claro, ser hombre no es fácil tampoco, ¿eh? O sea, nosotros hemos estado fuera del radar, fuera de lo que parecía interesante, y los hombres han tenido completamente bloqueada toda su capacidad sentimental de compartir, de explicar. Excuso decir que el cura le metía mano o le tocaba o se lo llevaba a la enfermería. Hoy estaba Martínez Soler contándolo, contándolo en la radio y tal, pero es que son legión. Bueno, el artículo de Antonio Muñoz Molina este domingo de los años de Sotana, ¿no? Que es una bofetada en toda la cara de cosas que ya sabían traer. Pero... Sí, porque tampoco me parece que haya que centrar todo en el sexo. No es solo el sexo. Yo exacto. creo que es un esas peligro cuando alguien te cuenta una mala experiencia, no esperas que solamente sean abusos sexuales, ¿no? Son abusos de poder y es maltrato y crueldad. Hablamos de los curas, las monjas tenían su manera de maltratar a los niños también, ¿no? A las niñas, ¿no? Entonces es verdad que estamos en un discurso como muy sexual o muy sexualizado y hay muchas formas de maltratar a alguien, ¿no? Pero todo eso está emergiendo y la prueba es las mujeres que se atreven a hablar de ello. Yo he estado pensando, toda mi vida, qué poco interesante. Yo que estuve en un colegio de monjas, claro, eso... Es que no nos pegaban y no abusaban de nosotros. No sé, yo nunca podría. No sufrían, yo también. Sí, yo creo que nosotros lo hacíamos más al revés. Abusábamos más de ellas. Cualquier día salimos nosotras, de abusonas. Yo no sé si alguno queréis preguntar algo, si hay alguna entrevista que os haya gustado más, o si... Además de preguntarle a Nacho, ¿cómo lo haces? Que es como decirle a un alquimista que cómo transforma la piedra en oro. Eso no nos lo va a contar porque no sabe. Ya nos ha dicho que no nos lo va a explicar. Pero a lo mejor le queréis preguntar algo de alguna cosa que os haya llamado la atención. Y además, estás encantada de que te pregunten, ¿verdad? Sí, feliz. Es que, o sea, yo lo que no me veo es aquí, la receta, no, hombre, es que eso... Pero la cosa es trabajar, preparar. No, yo todavía no me lo he leído porque lo acabo de comprar y me lo voy a leer con muchísimo interés, pero la pregunta es, ¿cómo sabes a priori a quién quieres entrevistar? ¿Qué es lo que te despierta las antenas de interés puesto que no conoces a esa persona? A no ser que tengas una relación cercana y digas, mira, me interesa entrevistar a Leti, por ejemplo. ¿Qué es ella? Que soy yo. No, pero... Estaba pensando en otra. No, pero claro, aquí hay personajes que seguro que no tenías una relación personal o íntima con ellos. Entonces, ¿qué es lo que te inspira el interés de entrevistarles? No, eso es fácil. Mira, muchas veces leer un libro que ha escrito esa persona, que puede ser un científico. Por ejemplo, hace poco el que comentaba Francino, ¿no? El de la dopamina. Este era un psiquiatra, bueno, que... Yo estaba leyendo ese libro y pensé, qué interesante. Yo creo que esto puede interesar a mucha gente y puede ayudar a mucha gente. No solo para saber lo que es la dopamina, que es lo que nos hace superar lo más difícil de la vida y también nos causa adicciones y nos causa... Es algo muy contradictorio, ¿no? Porque incluye lo mejor y lo peor de la vida. Entonces es apasionante que puede ser eso. Por eso empecé a leer el libro.
Y entonces el señor me parecía un sabio, los ejemplos que ponía, todo. Entonces intenté entrevistarlo, pero no me dejaron al principio. La jefa actual no me dejó. Y entonces empezó, bueno, pues haz una cosa sobre la dopamina. Al final me dijo, lo que quieras, hazlo. Pero bueno, a veces no me sale, a veces me dicen, no lo vemos. Pues no lo veis, pues pero para vosotros. O para el público, o para, no sé, pero esto ya sé que es muy egocéntrico, pero es que te da pena. Porque piensas que más gente, cuando algo es muy chulo, ¿sabes? Y luego con respecto a las mujeres, que hemos estado hablando aquí tanto, perdona que esto no lo has preguntado tú, Leti, bueno, te sirve la respuesta. Sí. Y, o también puede ser que alguien que tú confíes mucho te diga, oye, esta persona es estupenda, o esta... Y luego los datos de su vida también, ¿no? O sea, les investigas un poco antes de entrevistarlos, ¿no? Antes de proponerlo. Perdona, antes de entrevistarlos los investigo todo. Todo lo que encuentro, absolutamente todo. Y antes de proponerlo también, porque también sé que la propuesta tiene que ocupar 2 líneas o 3. No puedo pegar un rollo. ¿Esta persona es interesante? No es interesante. Bueno, ya. Tiene que ser. Y pueden ser interesantes por lo que han hecho, por lo que piensan o por la vida que han tenido. Okay. Y interesante para mí es que los demás podamos aprender algo de ellos para nuestra propia vida, que nos amplíe la vida y la mirada. Es muy importante dicho antes, Anachu escribe muy bien. Aquí la vemos menos, pero se ve en las entradillas que son fundamentales en una entrevista. Porque ahí depende de los personajes que no están en el radar público, de gente, ¿por qué me voy a leer yo la entrevista a este paisajista o este tal que no sé quién es, no me interesa? Esa pequeña pieza, que es muy periodística también, es fundamental, porque o hace que piques, las fotos ayudan, no sé qué tal, pero claro, un señor con barba o una señora mayor que no sabes quién es, que puede ser la bomba en Estados Unidos, pero y tal. Entonces, en esos 2-3 párrafos, sin contar intimidades, porque eso es un truco también muy fácil, decir, me la encontré borracha por la escalera el día que habíamos quedado para la entrevista, y digo, coño, esto me interesa, ¿no? Cuando eso no lo puedes hacer, porque tienes que explicar en muy poco espacio por qué esa persona es relevante y por qué merece que tú le dediques un rato de tu tiempo. Y ahí es donde se nota también el oficio. Esta frase, por ejemplo, de Patti Smith, además esta Patti Smith mayor, que no nos habla de su música y no nos habla del Hotel Chelsea, que ya lo conocemos, nos habla de sus hijos, de cómo dejó el trabajo para criar hijos, cosa que yo quedé perpleja. Hay que dar muchos pasos para conseguir ser libre. Pumba. Pues claro, es que ese resumen es que es una píldora que no es, o sea, te hace muy que quiero ver qué le pasa, ¿no? Aparte ya de verla con sus trenzas y su pelo esa tal, diosa, ¿no? Pero esa diosa. Tú me lo dijiste. Esa diosa. Patti Es Smith una me la encargó diosa. ella. Es una Y me diosa. contestó, es una diosa. Es una diosa. Pero además es una diosa intergeneracional. O sea, mi hija, que ha descubierto la lectura, que tiene 21 años, pero ha descubierto la lectura relativamente hace poco y tal, está enloquecida con ella. Y además la sigue en Instagram. Ha estado en Glasgow en una cosa que hace su hija, porque está muy comprometida con él y tal. Es una diosa intergeneracional, además, ¿no? O sea, es que hay personajes que... Pero y se pone a hablar con Anachu del café, por ejemplo, que es apasionante. Sí, O del fin de Vigan, ¿no? Lo más difícil de remontar es la falta de amor. Bueno, en este caso, Leti, esta es una novela que tenéis que leer. Nada se opone a la noche. Nada se opone y luego a la ya todo noche, lo que sí. hace, porque las lealtades, es que todo es... Las lealtades, no. Sí, pero primero gente que cuenta. Exacto. Y luego de ahí vamos, claro, porque esto es Y ahí vas la tomando prescriptora nota. de vas tomando nota. Bueno, pero también mola mucho lo que tú gente acabas que de cuenta. comentar. Alguien que a lo mejor es un personaje que tú respetas y idolatras muchísimo, pues un arquitecto, un científico, y que tú nos brindas la oportunidad de hablar del cotidiano que nos afecta a todos los seres mortales y normales, pero que tú nunca te imaginas poder tener una conversación cotidiana con esas personas, ¿no? ¿Cómo Pues te serán las las acercas. diosas en su vida cotidiana? ¿Cómo será? Es muy interesante. Siempre diciendo. Pero yo también, esto que decías antes, Elvira, yo siempre se lo digo a mis hermanas, o lo decía a mi madre cuando vivía, y a mis amigas. Yo creo que hay muchas conversaciones de mujeres, siempre decía de mujeres, y ahí creo que igual me equivocaba, que pones una grabadora y sale un peliculón. O sea, de una sola cena o una sola noche. Y este año me ha encantado ver Quién lo impide, de Jonás Trueba, porque es lo mismo pero con los jóvenes. Y es
es verdad que hay muchos jóvenes con esta actitud de ay, fue muy bien y el equipo, porque les deben poner la cabeza así, No, claro. para que mencionen a todo lo que, y para que vendan la peli, vendan no sé qué, y ellos como quieren volver a trabajar, pues van repitiendo. Normal. Pero cuando consigues, como ha conseguido Jonás Trueba, que alguien se meta en lo que piensan, cómo lo piensan, es que es fascinante eso, ¿sabes? Y le perdonas que dure 4 horas y que no haya editado, o todo, ¿no? Pero es que necesita también tiempo para eso. Es que se necesita tiempo para penetrar, ¿no? Para atravesar esa capa de la que se rodean también, y es normal, ¿no? O sea, Y muchos tienes una personajes... sensación de haber entrado en su intimidad, Claro. y de haber compartido algo, y de haberlo entendido, y pensar, pero es que tienen toda la razón. Si es que tienen toda la razón estos, ¿no? A ver, yo te quería preguntar si te ha pasado en alguna ocasión de ir a entrevistar con mucha ilusión a un personaje y después de la entrevista concluyas que es un perfecto gilipollas. Y no te pido nombres, pero si los das será mucho más divertido. Pues mira, así muy rápido, de los que están en el libro, me ha pasado por lo menos un par de veces. Y yo no sé perfecto gilipollas, pero antipático o borde, o incluso me ha llegado a pasar que llegar a Londres, esto lo puedo decir porque además está explicado en el libro, a entrevistar a Zaha Hadid, que encima está muerta, y de repente oír la entrevista is not going to take place, no va a haber entrevista, no va... Y yo pensaba, Dios mío, Dios mío, yo solo pensaba en mi jefe, que era Alex Martínez Roche en aquel momento, y yo pensaba, no, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Le tendré que pagar el viaje? ¿Me va a salir todo carísimo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Y lo que pasó en este caso es que me volví y ella me envió, pero no deja de ser una persona que dispone del tiempo de los demás como si fuera menos valioso que el suyo, las cosas como son, ¿no? Y luego otra, el que cuento de Edna O'Brien, que es una escritora que me chifla, me parece buenísima, y está aquí su editora, Irene, y justo estábamos las dos haciendo para la entrevista, y estuvo mucho rato posando para el retrato. Y cuando tocó la entrevista ella vino y empezó, oh, estoy cansada, es que ha sido horrible el aeropuerto, me han tenido en una sillita de ruedas, mucho rato, tenía 84 años, 85, la silla de ruedas fijo que la había pedido ella, y empezó a quejarse pero sin parar, y yo pensaba, no va a haber tiempo, algo hay que hacer, y al final le dije, bueno, ha pasado por muchas cosas peores. Me miró como que me atravesó y le dijo a Irene, ¿estás segura de que es inteligente? Y a partir de ahí, pues la señora... Hay una cosa muy chula también de la entrevista de Edna O'Brien, que a mí me gusta muchísimo también, pero que me pareció como de un ego más masculino que femenino, porque, dice, con perdón, que dice, porque no sé si le hablas de Alice Munro cuando ha ganado el premio Nobel o algo así, sí. Y dice, pues me ha escrito mi amiga Alice Munro, perdón, no mi amiga, mi admiradora y me ha dicho que si no hubiera sido por mí ella no hubiera escrito lo que ha escrito. Digo, pero bueno, por favor. Pero con 64 años está en todo su derecho de bueno, no sé si o sea, eso es feísimo. Pero eso es oro, porque no, menuda perlaza, no hace falta que le pregunte para que tú lo pongas en una entrevista es fantástico, pero no, yo no creo en eso de que también es una cosa muy dicha de como tengo 80 años puedo decir lo que quiera, y siempre suele decirlo personas insultantes. O sea, una persona que tiene 80 años y está bien de la cabeza generalmente mantiene los niveles de respeto, ¿no? Y tú lo habrás visto en las personas que has entrevistado. Los más bordes son los que menos tienen que contar, es así de crudo. O sea, a lo mejor te falla uno de cada 100 de esa generalidad, pero en general los que complican tanto la vida, uno de cada 100 es muy poco. No, pero digo, Zaha Hadid sí que, ¿no? Zaha Hadid que sí que tenía que contar, ¿no? Aunque... Sí, Zaha Hadid tenía que contar, por eso, la excepción confirma la regla. Bueno, pues otro con las siguientes, otro libro con las siguientes. Otro, claro. ¿Con cuál estás ahora? Cuéntanos algo. Quería preguntarte ella. Ay, perdón. Sí, bueno, perdón, Shira. Sí, una última pregunta porque ya vamos un poco más. Sí, venga. No, yo solo quería, los que conocemos a Nacho sabemos que es muy difícil al halago. Entonces quería también comentar que a Nacho no solo sorprende, no nos sorprende solo a los lectores, sorprende al entrevistado.
Margot Glantz, que la conocimos cuando vino al premio Loewe, y me dijo a mí, nunca me habían hecho una entrevista como la que me ha hecho a Nacho. Y Piedad Bonet, no es porque que te crezcas, me dijo lo mismo. Nunca en mi vida me han hecho una entrevista como la que me ha hecho a Nacho. O sea que sorprendes por todos los sitios y para bien. Muchas gracias. Más grande. Tiene tiempo para firmar libros, ¿no? Sí, claro. Vamos a poner... Ay, verdad, Una es cosa, verdad, es una verdad. cosa. Pero no, yo te estaba aplaudiendo a ti, ¿eh? Nacho, ahora nos toca vender. Ah, sí, Esto perdón. es importante. Los libreros, los autores y los editores vivimos de vender libros, así que nos encantará que os lo llevéis porque lo vais a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las 4. Muchísimas gracias a Nacho, por supuesto. Es un, Es una chulada. ha sido fantástico escucharos a Eva, la editora. Por supuesto, Elvira, Monse, un gran placer recibiros aquí en la librería Alberti. Este es un lugar de conversación y lo que tú haces en este libro precisamente es eso, ¿no? Fijar las conversaciones, ¿no? Y nos alimentamos de esto, nada más, leer y volver a leer sobre la vida de lo que leemos. Muchísimas gracias, es un gran libro, es un gran libro. Vamos a poner la mesa fuera para que esté más... Sí, ¿te parece, no? Claro que sí. Parece una idea. Para que esté como más aireado. Oye, muchas gracias.